Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos, amigos? Gente que viene por primera vez, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran esta noche? Tarde, noche. ¿Gozosos o no gozosos? ¿Estaban hermosas las alabanzas o no estaban hermosas las alabanzas? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en Mateo 13:44, por favor, hermanos? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Hoy es el día que el Señor escogió para hablarte a tu corazón. Y es importante que consideremos su palabra. No el que está aquí atrás del púlpito, sino su palabra. ¿Ok? Mateo 13, en el versículo 44. Dice de esta forma: Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ok. Dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Está escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hoy, en esta tarde, nosotros queremos ser llenos de Dios, ¿no es así, hermanos? Nosotros queremos salir bendecidos. Yo quiero salir bendecido, yo quiero salir muy bendecido. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, queridos hermanos, amigos que están aquí presentes, dice que este hombre encontró un campo. Y en ese campo encontró un tesoro. Ese tesoro significa Cristo. Y para que él pudiera salir bendecido de esta reunión, digamos que este es el campo, y digamos que aquí va a venir y va a descender el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Gloria a Dios. Dice que si tú te abstienes de aquellas cosas que te separan de Cristo, vas a salir muy bendecido. Si tú le inviertes, tú en este caso omites todo aquello que va en contra de la doctrina de Cristo hoy y dispones tu corazón, vas a salir muy bendecido. El tema que vamos a ver hoy se llama la regla del reino. Hablando pues entonces de este gran tesoro escondido que representa a Jesús, y tú con una actitud de querer adquirir ese tesoro, vas a renunciar a muchas cosas, vas a renunciar a tus deseos pecaminosos, vas a renunciar a todo aquello, oye bien tu oído, querido hermano, a todo aquello que estorbe en tu comunión con Dios. Si hay algo, cualquier cosa, cualquier ídolo, cualquier circunstancia, cualquier situación que esté estorbando entre tu comunión con Cristo, hay que sacarlo. Dice que eso significa vender todo lo que tienes para poder adquirir eso que se llama Jesús. De acuerdo a la regla del reino, vamos a Mateo 18, teniendo como contexto eso. Recordemos, hermanos, queremos salir bendecidos. Yo quiero ser bendecido, hermanos. 18 en el versículo 21. Hoy, si Dios nos los permite, vamos a, en este caso, analizar acerca de un ejemplo muy hermoso que pone nuestro Señor Jesucristo y que es importante, hermanos, que nosotros consideremos. Cada uno de nosotros no podemos por nosotros mismos, escuchen bien, no podemos por nosotros mismos adorar a Dios. No podemos hacer eso. Por nosotros mismos no podemos llegar al altar santo. No podemos. Estamos todos de alguna forma llenos de maldad, llenos de concupiscencias, llenos de pecados, llenos de amargura, llenos de enojo contra nuestros hermanos. No podemos acercarnos a adorar al Dios Santo. No podemos. Necesitamos, en este caso, un mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. Y aquí vemos en el versículo 21, dice que se le acerca Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fíjense, Jesús le dijo en el 22, no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Esa palabra 70 veces 7 no crean que es en toda la vida, se refiere a todos los días, de acuerdo a lo que dice el Evangelio según San Lucas. ¿Qué estará pensando Pedro? Yo no sé. Quizás él estaba considerando el proverbio, en este caso 24, hermanos. Vamos al proverbio 24. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Proverbio capítulo 24, en el versículo 16, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal.
Ahí estaba Pedro con su filosofía, con su mucha inteligencia, creyendo que nada más 7 veces se podía. Amós, libro de Amós, allá adelantito, si puedes proyectarlo, hermano, Amós en el capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ok, podemos ver la ira de Dios depositarse en cierto tipo de personas. Y muchas veces nosotros creemos que nosotros podemos ser como Dios y pensar que es que yo no debo de perdonar. Yo no debo de, en este caso, él fue el que se pasó de listo, aquella persona fue la que me ofendió, aquella persona fue la que comenzó el pleito, y yo pienso que yo en este caso no debo de perdonar. Cosa contraria a la Escritura. Pedro estaba pegado a la ley y decía: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? La ley dice que 7 veces. ¿Tú qué piensas? Jesucristo le dijo: Pedro, si quieres entrar al reino de los cielos necesitas perdonar mucho más que 7 veces. Necesitas perdonar más. Yo quiero hacer esta pregunta y muy enfática el día de hoy, queridos hermanos. Tenemos algunos problemas con alguna persona, con algún hermano, con la iglesia misma, hermanos. Perdonemos y aprendamos a pedir perdón también, porque eso es lo que le agrada a Dios. No, él no busca que nosotros seamos llenos de teología muerta. Él no busca que nosotros conozcamos todas las ciencias y toda la sabiduría. Él lo único que busca es un corazón humilde que sea capaz de reconocer que ha ofendido a su mamá, que ha ofendido a su papá, que ha ofendido a su esposa, que ha ofendido a sus semejantes. Y que en esa misma actitud, cuando alguien venga y le diga: querido amigo, quiero pedirte perdón, ¿qué actitud debe de tener Miguel en este caso? ¿Qué actitud debes de tener tú, hermano, que estás aquí? Perdonar, perdonar. Porque si yo pienso, si yo imagino que si yo no perdono, entonces, y puedo entrar al cielo, ¿ustedes creen que pueda pasar eso? Jamás. Es tiempo, hermanos, es tiempo. Aún todavía sigues con vida, aún todavía sigues respirando. Y hoy tienes que tomar una decisión. O sales diferente y perdonas y aprendes a pedir perdón, o sigues siendo igual. A final de cuentas, tú vas a hacer lo que tú quieras. Porque de acuerdo a lo que dice Mateo 18, volvamos otra vez a Mateo 18, solamente eran estos versículos para entonces entender más o menos en qué línea iba Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Acaso Pedro no sacó la espada y le cortó la oreja a Malco cuando fueron a prender a Jesús? ¿Acaso Pedro no estaba diciéndole al Señor: Señor, aunque todo el mundo se escandalice, yo jamás me escandalizaré, yo iré contigo hasta la muerte, yo te voy a servir, Jesús, yo voy a hacer todo por ti? Ahí se empieza a desnudar el verdadero carácter de Pedro y dice en el 22, Jesús le dijo, 18:22, hermanos, Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Jesucristo nos muestra cómo debemos de perdonar. Jesucristo nos muestra la salida a nuestra amargura, a nuestro rencor, a nuestros enojos. Jesucristo, que es todo amor y que es el más sabio que tú, que yo y que cualquier persona, Él nos enseña cómo debemos de actuar. Entonces, hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Hacemos una oración a nuestro Señor Jesucristo y que nos ayude el día de hoy, hermanos. Realmente un día frío, y quiero pensar que por causa del frío, o por causa de que a lo mejor ya está muy oscuro, por eso muchos no van a venir hoy. Dice la Escritura de esta forma, hermanos. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces tienes que perdonar. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo que nos quieres enseñar hoy son las reglas del reino. Tú nos quieres enseñar con qué actitud nosotros nos debemos de acercar a nuestro semejante y a nuestro prójimo, Señor. Por favor, Señor, tú que eres todo amor, Señor, y que tú eres toda justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy, porque esta carne se levanta de tiempo en tiempo y lo que quiere es hacer maldad. Lo que quiere es odiar y guardar rencor contra el pariente, contra el vecino, contra el cuñado, etcétera, etcétera, Señor. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos en tu nombre, Señor amado. Amén. Tomemos nuestro lugar, queridos hermanos. Empecemos a leer a partir del capítulo 18, versículo 23. Dice de esta forma: por lo cual el reino de los cielos es semejante. Ya lo habíamos visto antes. Estábamos viendo un ciclo de parábolas en donde el Señor Jesús dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ojo,
le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ok, hasta ahí vemos a una persona que en lo particular no se había puesto las pilas, no quería en este caso hacer la voluntad de Dios, no quería en este caso, debía muchos talentos, dice la escritura, fíjense. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En el 26, entonces aquel siervo, ¿cómo estaba, hermanos? Postrado. Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ok, hasta aquí. Hermanos, prácticamente un solo denario, equivalía a un día de jornada de trabajo. Un día de trabajo era un denario. Un talento equivalía a alrededor de 15 años de trabajo. Un talento, ¿cuánto le debía este? ¿Un talento? Dice que 10,000 talentos le debía, al grado de que tuvo que tuvo que ordenar, en este caso el Señor, agarrar a sus hijos. ¿Cuánto vale el alma, hermanos? ¿Tendrá algún precio? Hermanos, iba a vender a su esposa e iba a vender a sus hijos. O sea, tan grande era la suma que tenía que pagarse con un alma. En este caso, hablando de las normas de aquel tiempo, con un alma. Un alma no vale 15,000 talentos. ¿Cuánto valdrá tu alma? ¿Cuánto? Tanto que Satanás la pelea en todo tiempo. Y dice que aquí que ordenaron venderle a su esposa y a sus hijos para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, al ver su necesidad, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En el 27, hermano, por favor, dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí quiero abrir un paréntesis, hermano, y quiero explicarte qué significa misericordia. Misericordia significa tener compasión de alguien que no merece nada, espiritualmente hablando. Eso es lo que significa misericordia, sentir compasión o sentir inclinación hacia alguien que no merece espiritualmente nada. Hermanos, díganme una cosa, ¿nosotros merecemos mucho? No merecemos nada. Realmente es la gracia de Dios la que vino a nuestras vidas y por eso hoy podemos estar sentados ocupando un lugar y decir, Señor, te alabo, te exalto, Señor. Estábamos cantando unos cantos muy hermosos, entre esos decía uno, y yo escuchaba y se escuchaba muy bonito el coro, hermanos, realmente se escuchaba. Y casi que yo puedo imaginar que muchos que vinieron con esa buena actitud de escuchar la palabra de Dios, su olor grato llegó delante de la presencia del gran yo soy. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Señor los ocultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. ¿Quién ocultó los pecados en el fondo del mar? Si no mal recuerdo, es el libro de Miqueas, agarró tus pecados y los aventó al fondo del mar. Es el único que puede perdonar pecados cuando tú y yo no merecemos nada. Eso se llama misericordia. Dice aquí, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué bendición! 10,000 talentos, 15 años de trabajo. 15 años de trabajo era un talento. Este debía 10,000, en 10,000 talentos. Hagan la multiplicación, 15 años por 10,000. Hermanos, por eso ordenaron vender a su esposa y a sus hijos. La pregunta que te quiero hacer hoy a ti. ¿Tú quieres que el Señor perdone tus pecados? Tienes que aprender a perdonar. No porque yo lo diga. Quiero decirte y quiero ser enfático en esta parte, hermanos. Cuando tú no perdonas a alguien, tú no estás pecando directamente contra tu prójimo. Tú estás pecando directamente contra Dios. Cuando tú has guardado amargura en tu corazón, enojo, y piensas que nada más es con la hermana o con el hermano, no, te equivocas. No nada más es con la hermana y con el hermano, es contra Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 8, versículo 12. Allá adelantito. 1 Corintios 8, capítulo 8, versículo 12. De esta manera, pues
pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecas? Contra Cristo. Querido hermano, ¿tienes algún conflicto, tienes algún problema con alguien? Resuélvelo, no estás pecando directamente contra tu hermano. Aquí dice que estás pecando ¿contra quién? Contra Cristo. Pregúntate, ¿cuántas veces te has enojado con un hermano de la congregación? ¿Cuántas veces te has enojado con tu propia esposa? ¿Cuántas veces te has enojado con tus propios hijos? Querido hermano, te voy a poner un ejemplo así rapidito. Dice la Escritura que nosotros somos un cuerpo. Hablo de los hijos de Dios. Hablo de los que ya tomaron decisiones, los que fueron bautizados, los que fueron renacidos en nuevas criaturas. ¿No es así? Somos parte del cuerpo. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Jesús. Ok, supongamos que Miguel es parte del cuerpo y Miguel representa la mano. Y no sé, otro hermano, Calixto, representa la otra mano. Y Calixto se enoja con Miguel o Miguel se enoja contra Calixto. Díganme una cosa. Parece que nada más es entre hermanos, pero a ver, ¿de quién es el cuerpo? Entonces no nada más estás pecando contra Miguel o contra Calixto. Estás pecando contra toda la iglesia. Así de delicada es la situación cuando hay odio y cuando hay rencor. Es muy delicado. Ahora, ¿cuánto más en tu familia? ¿Hace cuánto tiempo que no le hablas a tu hermano? ¿Hace cuánto tiempo que no le hablas a tu papá o a tu mamá o que el otro día te hicieron enojar y desde entonces le guardaste rencor? Al grado que de tiempo en tiempo que te dé instrucciones tú se lo sacas en cara y le dices, acuérdate, es que tú cuando yo era niño y que esto y que el otro. ¿Cuántas veces? Significa que nosotros estamos pecando contra Cristo. Es importante, hermanos. Si en medio de nosotros hay gente que necesita el perdón de Dios, necesita aprender a perdonar. Entonces regresemos a Mateo 18, por favor, hermanos. Dice la Escritura, en Mateo 18, en el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, esto significa que lo agarró de las ropas, del cuello, y lo empezó a zarandear, y dice que haciendo de él, ¿qué dice? Le ahogaba. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. 100 días de trabajo. Era lo que le debía. ¿Qué le debía? 20 vidas. Más de 20 vidas que le debía. El Señor lo perdona. Y a este le debían simplemente 3 meses de trabajo. 3 meses y 1 semana de trabajo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo agarró del cuello, lo empezó a asfixiar y dice, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Ok, dijimos, Pedro se presenta delante de Dios y Pedro le dice a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? La Biblia dice que 7 veces en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo, el que es más sabio que nosotros, que dice que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, dijo, de cierto te digo, Pedro, que estás en un error. De cierto te digo, Pedro, que si no cambias tu actitud, no vas a entrar al reino. De cierto te digo, fulano de tal, que si no aprendes a perdonar y amar a tu prójimo, jamás vas a entrar al reino de los cielos. Señor, es que son muy injustos conmigo. No me interesa, fueron más injustos conmigo. Hermanos, número 1, los azotes que llevó Jesús. Número 3, la cruz. Pero el número 2, dice la Biblia que Él recibía escupitajos. Ok, los azotes fueron contra su cuerpo y la cruz también. Pero los escupitajos, ¿contra quién fue? Contra su dignidad, contra su alma. Y Él los recibió, Él los soportó. ¿Por qué entonces yo no debo de perdonar a mi hermano que ofende contra mí? ¿Por qué entonces yo no soy capaz de ser benigno y de perdonar? Me hablaron muy bruscamente. Tengo que perdonar. Yo muchas veces hablo bruscamente y muchas veces no echo de ver lo que yo hago o lo que tú haces. No te das cuenta de lo que tú haces, pero sí estás viendo a los demás. ¿Sí se acuerda? ¿Acaso no por eso Jesucristo le dijo, hipócrita, quita primero la viga de tu ojo para que entonces puedas ver bien, para quitar la paja de tu hermano? A eso se refería,
a una actitud de nosotros ser legalistas, de nosotros querer siempre tener la razón, de nosotros no ponernos en los zapatos de los demás. Cristo estuvo en la cruz del Calvario y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué crees que lo abandonaron? ¿Por qué creen que lo abandonaron, hermanos? ¿Por qué? Ok, ¿él era Dios o no era Dios, hombre? Claro, ¿él podía llamar a más de 12 legiones de ángeles? Por supuesto. Él era el más santo, ¿de acuerdo? Fue el único que cumplió el requisito como Cordero Pascual para entrar de una vez y para siempre en el lugar santísimo. Cada año los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que entrar, pero para que pudieran entrar los sacerdotes primero tenían que purificarse todo un año. Todo un año se tenían que purificar. Y cuando las campanitas se escuchaba que ya no había movimiento, híjole, iban sacando la cuerda y el sacerdote había muerto. ¿Y por qué habría muerto? Porque no se había santificado, porque no estaba limpio. Y ese sacerdote mortal como tú y como yo tenía que entrar cada año al lugar santísimo y no podía, en este caso, elaborar la expiación por todos nuestros pecados. Jesucristo cumplió el papel, Él fue perfecto en todo, un hombre lleno de tentaciones igual que tú y que yo, claro. Todas las tentaciones que tenemos nosotros, Él las llevó, Él. Pero Él se mantuvo puro. Pero entonces, ¿por qué Dios lo abandonó? ¿Por qué? ¿Por qué ya no le contestó la oración? Porque el Señor, el gran yo soy, tuvo que darse la espalda y darle la espalda a su propio hijo. Dale la espalda a tu propio hijo, no te atreves. Da a tu hijo por la vida de los demás. No lo harás, jamás lo vas a hacer. Jamás. Pero ¿por qué entonces Jesús sí lo hizo? Porque cuando Él exclamó en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más adelante: Señor, ¿por qué no? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el pecado no tiene nada que ver con Dios. Porque el pecado no puede entrar al cielo. Porque el pecado es en contra de la voluntad de Dios. Y Él cargó con todos tus pecados. Una vez que Él llegó a la cruz, ya tenía los pecados de Saúl. Ya tenía los pecados de Erika. Ya tenía los pecados de Moisés. Y por eso Dios tuvo que darle la espalda diciendo: eres mi hijo, pero es necesario que tú pagues el precio para que estos puedan entrar al reino de la gloria. ¿Entienden por qué es muy importante el perdón? ¿Entienden por qué cuando tú no perdonas vives en una cárcel espiritual? ¿Por qué tu carácter no cambia? ¿Por qué de tiempo en tiempo te sale la amargura? ¿Por qué de tiempo en tiempo te sale el enojo? ¿Sí entienden por qué? Porque no han aprendido a valorar el sacrificio del Cordero. Los escupitajos eran humillantes y Él los llevó hasta la cruz. Escupitajos. ¿Por qué tenían que escupirlo? ¿Por qué? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? Mudo, de acuerdo a lo que dice Isaías 53, dice que Él fue como un cordero callado hasta el matadero. Ok, entiendo lo de los azotes y entiendo lo de la cruz, pero ¿por qué los escupitajos entonces? ¿Por qué? Entonces es importante, tenemos el ejemplo, se llama Jesucristo. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, aquí dice que hubo un gran deudor que le debía 10,000 talentos y no podía pagarlos. Y Él se humilló, pidió perdón y alcanzó misericordia en ese momento. ¿Cuántas veces no has alcanzado misericordia tú? ¿Cuántas veces no te han perdonado? Yo conozco y he sabido de muchos jóvenes que a los 12, 13 años, 14 años los cortan y se van derechito al infierno. ¿Y tú qué tienes aquí? Tus 15, 16, 17, 20, 30, 40, 60 años, sigues con vida. ¡Qué bendición! Cristo quiere depositar su favor en ti, pero quiere que tú aprendas a perdonar. Quiere que nosotros aprendamos a perdonar. En el versículo 21 del capítulo 18 de Mateo, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro pensaba que el perdón era limitado. Pedro pensaba que había un límite para pedir perdón y para perdonar. Obviamente Pedro estaba equivocado y Dios le recuerda que cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a perdonar 70 veces 7 al día, que dan un equivalente a 490 veces al día. Querido hermano que estás aquí, perdona 490 veces al día, Dios te va a bendecir. Guarda ira en tu corazón.
No te preocupes. Hermano que estás aquí, échale muchas ganas. No te fijes de lo que te hacen los demás. Tú perdona, tú ama. Tú sé benigno. Dice la Escritura en Romanos que Él dará el pago. Que de Él es la venganza. Que Él va a dar el pago. Es lo que te está diciendo. Tú no te vengas. Tú échale muchas ganas, tú perdona. Pero ay de aquellos que no perdonan. Ay de aquellos que tienen ira en su corazón. Ay de aquellos que tienen enojos y amarguras en su corazón. Porque para ellos es la venganza. Deuteronomio 32:34, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios, el Señor, que es bueno, Él sabe que necesitamos perdonar. 32:34 dice de esta forma: ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? En el siguiente: mía es la venganza y retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Fíjate, mía es la venganza. Está hablando Jehová. Mía es la venganza y la retribución. Es el cántico que en este caso habla Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, y habla acerca de Jehová, que dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Querido amigo que estás aquí presente, el día de la venganza de Dios está cercano. Puedes tomarlo a la ligera, puedes reírte, puedes ignorar las palabras que dice la Escritura, no importa. De todas maneras, en aquel día te vas a acordar. Porque allá en el infierno todos tienen memoria. En el infierno dice que el rico alzó su cabeza y vio y reconoció a Lázaro, y se acordó que tenía 5 hermanos. La pregunta es, ¿realmente estaba interesado por sus 5 hermanos? ¿Realmente estaría interesado por sus 5 hermanos? Por eso le dijo al padre Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya y que advierta a mis hermanos. Le dijo: tienen a Moisés y a los profetas. No, si mandares a uno de aquí para allá creería. No, de cierto te digo que si no creen a Moisés y a los... A ver, por cierto, ahí dice en el título, en el capítulo 32, Cántico de Moisés. Tienen a Moisés y a los profetas. Ahí le iban a decir: ¿no te acuerdas que mía era la venganza? ¿No te acuerdas que yo te advertí que cambiaras tu actitud? Y quizás a los 5 hermanos, no porque quisiera salvarlos, porque si los 5 hermanos eran menores que él, iban a llegar al infierno, ¿qué crees que le iban a decir? Maldito, por tu culpa. Tú no nos enseñaste, tú no nos advertiste, tú nos llevaste a la perdición. Acuérdense que él siempre comía, en este caso en grandes banquetes, vestía de lino fino y de púrpura, y dice que siempre tenía banquetes con esplendidez, y ahí estaba embriagando a sus hermanos, ahí estaban dándoles para que se pervirtieran cada día más. Imagínense que llegaran allí y le dijeran: tú nos pervertiste, tú nos diste de tomar, tú nos diste el vino. Hermanos, en aquel lugar va a haber mucha memoria y te vas a acordar de cada palabra y de cada texto que dice en la Biblia. Y aquí en la Biblia dice: mía es la venganza y la retribución. Nos conviene estar del lado de Jesús. A final de cuentas, ¿acaso nosotros no le debíamos o les debes más de 10,000 talentos? Al grado que tu alma, que vale mucho, está en juego y se puede ir al infierno. ¿No es así? ¿Cuánto le debes? Haz cuentas. ¿Cuántas cosas te ha perdonado? A ver, señores aquí de 50, 60, 70 años que están aquí presentes, ustedes tienen una gran lista que si hoy se pusieran en la noche y agarraran una libreta de 100 hojas y apuntar cada pecado, les aseguro que les faltarían muchas hojas para terminar de completar lo que han hecho en tantos años de perversidad. Joven que estás aquí, ¿cuántos pecados ya llevas acumulados? ¿Cuántos? Es importante que si ponemos nosotros nuestros pecados en la balanza, hermanos, se va a inclinar y se va a caer para abajo. Y todo eso Dios está dispuesto a perdonarte si tú tomas la actitud de humillarte, de pedirle perdón. Yo no quiero saber del infierno. Yo sabía que estaba expuesto a él. Pero la verdad, una cosa yo sé. Yo quiero saber más de Cristo, porque Él es el que perdona las deudas. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Nosotros debemos de perdonar, así como quien espera ser vengado por Dios y espera su justicia. Si yo quiero realmente, Señor, dice tu palabra que mía es la venganza, que tú darás el pago, dice que tú vas a dar el pago, Señor. Dales el pago a mis enemigos,
así como tú esperas que te hagan justicia, más te vale que tú también estés perdonando. Porque si no, va a ser contraria a la cosa. El Señor te está viendo, no, espérate, voy a empezar por ti, porque tú no quieres perdonar. Mateo 18:23, hermanos, regresemos en este caso a los versículos que estábamos leyendo anteriormente. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vas a ser llamado a la eternidad, querido amigo que estás aquí presente, querido hermano. De tiempo en tiempo tú deberías de pensar, todo el tiempo, todos los días, cada vez que despiertas en cada mañana, es una oportunidad más para que tú te pongas a cuentas con Dios. Antes de que anochezca, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa palabra de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo significa que tú no debes de estar peleado con tu esposa, con tus hijos, con nadie, con ninguna persona, antes de que se ponga el sol. Por eso te dice que tienes que perdonar 490 veces al día. Por eso tienes que perdonar 70 veces 7 al día. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Significa que si ya se hizo de noche y estás peleado con tu esposa o con tu esposo y no perdonas y no pides perdón, ¿quién crees que viene a tu casa? El diablo. No le des lugar al diablo, muchacho. Perdona, papá, perdona a tu mamá, pide perdón porque muchas veces los has ofendido. Esposo que estás aquí, es tiempo de ponernos a cuentas. Es tiempo de que nos pongamos a cuentas con nuestras esposas y le digamos, viejita, yo entiendo, hace mucho que que te hice esto, no te he pedido perdón por eso, mejor hagámoslo antes de que venga el diablo y destroce nuestros matrimonios. Y si mi esposa o tu esposo no es convertido, gloria a Dios, con mucho más razón vas a testificar de que tú conoces a un Dios que ama y que perdona. Y cada vez que te vea que no cree en Dios, tu esposo o tu esposa, y cada vez que vea que tú te acercas y muy humildemente le dices, viejo, perdóname, es que yo también a veces se me sale el coraje, me dan ganas a veces de también darte tus chanclazos, pero perdóname. Entonces lo único que ve aquel hombre, dicen, caray, pues esta mujer era bien rencorosa, pero ahora, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? Es que conocí a Jesús y Jesús me perdonó 10,000 talentos. ¿Entienden la diferencia? ¿Ven por qué es importante perdonar? Porque dice que no le debemos de dar lugar al diablo. Y el diablo no anda jugando a ser diablo, como muchos de ustedes le juegan a ser cristianos. El diablo no anda jugando. Ese va a venir y te va a despedazar. ¿Ok? ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice que 10,000 talentos perdonó por su compasión. Pero a mí me llama mucho la atención porque dice que los llama a cuentas. Por eso es importante, siervo que estás aquí, a cada rato te llama a cuentas el Señor. Analízate, examínate. Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo mora en vosotros? A menos que estén reprobados. Entonces, si tú amas a Dios, buscas a Dios o apenas estás buscando a Dios, ve con Él y examínate. Señor, es que me enojé con mi hermano. El Señor te va a mandar a que le pidas perdón. Y muchas veces cada uno de nosotros, lo digo en carne propia, cada uno de nosotros hemos experimentado cuando el Señor nos manda a pedir perdón. Inmediatamente. De repente puede que tengas mucha razón y utilizaste las escrituras a lo mejor, pero y utilizaste las escrituras bien. A ver, díganme una cosa. Dice la escritura en este caso que Pablo, si no mal recuerdo también iba Lucas, dice que iba Lucas, iban camino, iban evangelizando y dice que había una mujer con un espíritu de adivinación diciendo, estos son enviados del Dios Altísimo, estos son enviados del Dios Altísimo. ¿No es así? No había una persona que tenía un espíritu de adivinación y dice que sofocándoles día tras día, o sea que habían varios días que esa mujer se había pegado atrás de ellos y les estaba diciendo una verdad. ¿Era una verdad o no era una verdad? Claro, pero estaba una verdad mal aplicada. Una verdad, sí estaban diciendo la verdad, pero una verdad mal aplicada, al grado que tuvo que llegar Pablo y reprender al espíritu de adivinación, y de ahí los metieron en este caso al calabozo, los metieron en el cepo, cantaron alabanzas y se salvó el carcelero de Filipos. Porque Dios utiliza todas esas cosas para su gloria.
Pero así como esa mujer estaba aplicando textos incorrectamente o estaba de alguna forma diciendo una verdad pero incorrectamente para dañar a su prójimo, o sea, estaba diciendo una verdad, pero esa verdad la estaba haciendo para dañar a su prójimo. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces nosotros agarramos un texto y a lo mejor el texto es muy bíblico y lo queremos aplicar, pero lo aplicamos como una espada aguda que rebana a los hermanos. Eso no es correcto. Eso se llama ser legalista. A eso se le llama herir a los demás. Y dijimos, de acuerdo a lo que dice, que todo aquel que peque contra su hermano, ¿contra quién peca? Contra Cristo. Y inmediatamente cuando tú haces eso, el Espíritu llega y te dice, no, dijiste una verdad, pero no era el momento para decir esa verdad. Porque tú lo hiciste con una intención para lastimar a tu hermano, para herir a tu prójimo, para callar a tu esposa, para callar a tu esposo, para darle una sopa de su propio chocolate. ¿O no es así, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos utilizado la escritura incorrectamente para dañar a nuestro prójimo? ¿No es así? Hermanos, yo lo hacía y muy seguido, hermanos, y yo sé con qué intención lo hacía. Hasta que el Señor vino y me reprendió y me dijo, no, Miguel, cálmate, tú estás mal. Yo te perdoné 10,000 talentos, ¿no deberías de hacer tú lo mismo con tus hermanos? Entonces, hermanos, es tiempo de que nosotros mentalicemos bien y qué es lo que hemos estado haciendo. Porque dice que cada uno de nuestros pecados son deudas que generamos para con Dios. No contra un semejante, dijimos que contra quién pecamos, contra Cristo. Entonces, si nuestras deudas son contra Dios, todos tenemos que reconocer que somos deudores, todos, no hay ninguno aquí, o levante su mano por favor el que diga que no es deudor. Todos somos deudores, todos, el que está sentado allá afuera también es deudor. O sea, todos somos deudores, todos les debemos a Cristo respeto y muchas veces le hemos ofendido y hemos pecado contra su santo nombre. Mas, sin embargo, vemos, si regresamos nosotros a Mateo 18:23, vamos a leer nuevamente, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, ¿qué dice, hermanos? Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Imagínate hoy, hermano que estás aquí, amigo que estás aquí, persona que estás aquí, vas a ser jalado a la eternidad. Y delante del trono de Dios, ahí va a sacar un libro. Y ahí va a estar apuntado todas y cada una de tus ofensas, cada una de tus faltas de perdón, cada uno de tus robos, cada una de tus lujurias, cada una de tus mentiras, cada vez que destruiste con la droga y con el alcohol el templo que te dieron para que habitara el más santo. Ahí va a estar todo. Todos somos deudores. Dice que va a haber un juicio en el cual habrán grandes y pequeños en ese lugar. Me pregunto yo, ¿hablaba de pequeños de estatura o de quiénes hablaba? Hablaba de niños. O sea, van a haber niños ahí que en su conciencia maduraron, los famosos llamados niños del juicio, de acuerdo a como lo conocen la tradición judía, niños que ya saben qué es el bien y qué es el mal, y van a estar ahí presentes delante del trono del gran rey. No estoy hablando del niño que es inocente, no estoy hablando del que no conoce pecado, de ellos es el reino, pero hay niños que a los 11, 12 años ya mienten, ya roban y saben que eso es pecado. Entonces hay que tener cuidado porque delante de Dios todos somos deudores. Deudores, ese es prácticamente el término que merecemos, somos deudores. Y dice aquí en el versículo 25, a uno de sus siervos, que es el que le debía 10,000 talentos, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Creen que realmente se lo iba a pagar? Estamos hablando que un talento, nada más eran 15 años de trabajo, debía 10,000. ¿Realmente se lo iba a pagar? No. Pero ¿cómo fue el Señor? ¿Realmente tú tienes cómo pagar tus pecados? ¿Realmente tú sabes cómo limpiarlos? ¿Realmente tú puedes quitarlos de tu ropa y decir ya no tengo pecado? No. ¿Se los puedes pagar? ¿Acaso no la Biblia dice siervo inútil soy, lo que debí de haber hecho es lo que estoy haciendo? Hermanos, yo me convertí a los 28 años. Si hago cálculos a los 4 años, digamos 5 años, 6 años, empecé a tener noción de lo que hacía. 6 años. Vamos a ponerle 6 años. Le debo 22 años que debí de haber hecho su voluntad. ¿Cómo se los pago? No puedo. Soy un deudor. Tú eres un deudor. Pero damos gloria a Dios que para eso murió el Cristo en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que se humillare pudiera alcanzar redención. Hablo de todos, hermanos. Es una verdad inmutable.
Una verdad que no podemos cambiar. Hermano que estás aquí, pecador, que todavía no te has querido convertir o que tienes muy duro tu corazón. Ok, yo te invito a que consideres el texto que te voy a decir. Dice la Escritura que todo pecado y toda blasfemia se le sería perdonado a los hijos de los hombres. Te pueden perdonar. Sea lo que sea que hayas hecho, Cristo te puede perdonar. Pero tú vas a decidir qué hacer. Por eso Martín Lutero decía que en este caso el libre albedrío era un hombre llamado muerte, un jinete llamado la muerte. Eso era el libre albedrío. ¿Por qué? Tus decisiones, tu libre albedrío, ¿a dónde te han llevado? A mí me llevaron a la droga, a mí me llevaron al alcohol, a mí me llevaron a muchos pecados que me da vergüenza pronunciarlos. ¿A dónde te han llevado tus decisiones hasta hoy? No, es que yo puedo dejar el alcohol, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo llevas tomando y no puedes dejarlo? No, es que yo puedo dejar de mentir, ¿en serio? ¿A poco? ¿No hace poco dijiste varias mentiras? Ah, es que yo puedo dejar de codiciar. No puedes hacer eso. Tu corazón quiere codiciar. Tu corazón rechaza a Dios. A eso le llamamos predestinación. De que ninguno de nosotros puede buscar a Dios. Ninguno. Porque si lo buscáramos entonces le quitaríamos en este caso el regalo que se llama la gracia. Si nosotros pudiéramos buscar a Dios. Nosotros no queremos a Dios. Nosotros queremos hacer lo malo. ¿Quién es el que nos tiene que atraer entonces? Y eso me da mucho temor, porque entonces significa que Él, ¿sí tiene escogidos? ¿Él es injusto? No. Porque la oportunidad se la da a todos. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando te dice arrepiéntete, pecador, que estás aquí, tú no quieres. Que cuando te dice cambia tus actitudes, tú no quieres. Que cuando te dice ya pide perdón, tú no perdonas. Esa es la cuestión, porque Él te deja decidir a ti. Pero hay unos que sí reconocen su estado natural, que es muerte. La depravación total se le llama a ese carácter que tenemos nosotros como humanos. La depravación, estamos depravados. Y cuando tú reconoces que necesitas a Dios, es cuando Él viene y te sustenta. Es la única forma. Entonces nosotros dijimos que nosotros delante de Él somos deudores. Tenemos una deuda, hermano. ¿Será de 10,000 talentos o será de más? Yo digo que es de más. Y está vigente. Está vigente hasta que tú llegues al cielo. Aquí está vigente. No estoy hablando de aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero. Hablo de aquellos que no reconocen su pecado. Está vigente. Y en cualquier momento te van a llamar a cuentas y te van a decir, a ver, págame lo que me debes. Así como este rey hizo cuentas con sus siervos, así va a venir a pedir cuentas de ti. Mateo 18:23 dice que Dios nos llama de continuo a dar cuentas. Dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un denario equivalía, dijimos, ¿a cuánto, hermanos? A un día de trabajo, un denario. Y más adelante vamos a ver, dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia en el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase, ¿qué dice? Hasta que pagase la deuda. ¿En qué actitud estaba esta persona? Esta persona era una persona inmisericordia. Él no había entendido que Dios había perdonado su pecado. Hermano que estás aquí, que Dios ya perdonó tus pecados, ¿no deberías tú de perdonar a los demás? ¿No deberías de perdonar a las ofensas? Ok, ¿por qué estás amargado entonces? ¿Por qué hay amargura en el corazón? ¿Por qué hay enojo? ¿Por qué tienes un pleito? ¿Por qué siempre hay un hermano con el que te la pasas roce y roce y roce? ¿Por qué? Porque tal parece que no has reconocido que te perdonaron más de 10,000 talentos. Y esa es una actitud inmisericordia. Porque esta persona le habían perdonado sus pecados y cuando él llega y se encuentra otro que le debía, lo asió de él y no tuvo misericordia de él. Santiago capítulo 2. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito es el nombre del Señor que nos enseña cómo perdonar. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En el contexto está hablando de aquel que dice que cumple la ley, pero es transgresor de la ley, se hace transgresor de todos los mandamientos. ¿Sí los han visto?
dicen, son muy duros para aplicar la palabra, son muy legalistas, lleguen temprano y llega tarde. ¿Será correcto? ¿Es alguien que tiene misericordia? Dice, es que todos ustedes, pero él mismo se halla cometiendo las mismas faltas. Por eso la Escritura dice, no juzgues. Y la única forma en que te dice, para que no seas juzgado, dice, juzgad con justo juicio. En pocas palabras, juzga con misericordia. Juzga poniéndote en los zapatos de los demás. Júzgate considerando a los demás. Pero aquí dice que hay unos que no tienen misericordia. ¿Y cómo va a ser su juicio? Va a ser sin misericordia. Señor, por favor, ten misericordia de mí. No, tú nunca tuviste misericordia de tu prójimo. ¿Por qué quieres que yo tenga misericordia de ti? Señor, por favor, perdóname. ¿Cómo quieres que te perdone si tú no estás dispuesto a perdonar? Señor, por favor, manda a Lázaro porque le habla a mis 5 hermanos. No, tú tuviste bienes. Y tú pudieses haberles hablado ahí muy bien. Y pudieses haber utilizado tu dinero para la gloria de Dios. Pero no lo quisiste hacer. Ni modo, se te acabó el plazo. ¿Por qué? Porque no tuviste misericordia de ese pobre que siempre lo único que pedía, que era lo que pedía Lázaro. Las migajas que caían de la mesa, en este caso del rico. Y no tuvo misericordia. En aquel día te van a pasar tu película. Dios quiera que ya hayas perdonado y hayas pedido perdón, porque te la van a pasar. A mí me la pasaron. En lo personal, a mí me la pasaron. Y yo cuando vi mi película dije, yo estoy metido en muchos problemas. Te lo voy a pagar todo. No, no puedes pagarme nada. Pero si tú te humillas y pides perdón y aprendes a perdonar, yo te perdono. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos a vivir bajo la gracia. No el libertinaje, no solapar pecados, no andar chanceando, no andar de sensuales, no andar en este caso de negligentes con la obra de Dios, sino reconociendo que aquel nos lavó y nos limpió cuando no merecíamos nada. Vamos a hacerlo todo con gratitud. ¿Ok? Eso es la gracia. Dice la Escritura en este caso que aquí había una persona que era inmisericordia. Y cuando tú ves una persona inmisericordia, solamente puedes entender una cosa. Solamente la gracia de Dios puede salvarla. Solamente la gracia de Dios. La pregunta es, ¿va a entender? La pregunta es, ¿sí va a entender? Marcos 14:21. Solo la sangre del Cordero puede pagar esa deuda, hermanos. Solamente la sangre del Cordero. Marcos 14:21. Dice de esta forma. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Ay de aquel que rechaza la oportunidad de Dios. A eso se refiere. Ay de aquel que le dice no a Jesucristo. Jesucristo aquí es tu amigo. Jesucristo aquí quiere tener una intimidad contigo. Jesucristo quiere que tú le ames y quiere que tú, en este caso, ames a tu prójimo. Eso es lo que quiere Jesús. Pero en aquel día no va a haber misericordia. Va a decir, ojalá y no hubieses nacido. Ojalá y mejor ni hubieras aparecido en aquel lugar. Ojalá y no hubieras dicho que eras cristiano cuando eras un hipócrita y no perdonabas a tus semejantes. ¿Entienden a lo que nos trata de dar a entender la Escritura, hermanos? Ay de ti si, en este caso, subestimas el poder de Dios. Ay de ti si te obstinas en rechazar al único que puede saldar tu deuda. Pecador, amigo, cristiano que estás aquí, aférrate a Cristo, porque es el único que va a pagar tu deuda. En aquel día cuando abran el libro de la vida, ahí va a estar tu nombre, pero gracias a que Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Gracias a eso. Y cuando abran el otro libro de las obras, van a haber borrado tus pecados y lo aventaron a donde decía el canto y donde dice, en este caso la Escritura, al fondo de la mar. No permitas que tu corazón de tiempo en tiempo se vaya al fondo del mar y saque los pecados a flote. No lo permitas. Hay mucha gente aquí que era muy susceptible a ser enojón, a ser iracundo, a ser regañón, a ser el sacalepunta. Se sube las mangas, quiere golpear a todos. Ya no más. Criatura nueva quiere hacerte el Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. No necesitas saber mucha teología, simplemente necesitas amar a tu prójimo. Primero amas a Dios, amas a tu prójimo. Y vas a hacer todo amor, al igual que Jesucristo. Es lo que necesitas. Vuelvo a repetir esto. El gran mandamiento es ser un apóstol, ser un misionero, ser evangelista, hablar muchas lenguas, tener los 9 dones espirituales. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú haces eso, no importa aunque no sepas leer,
No importa aunque no sepas la teología, no importa que no conoces muchos textos bíblicos, tu carácter, tus frutos, eso van a decir todo. Y vas a perdonar, y vas a amar, y vas a ser benigno, no vas a murmurar, vas a dejar todo eso. Y Cristo te va a llevar a la gloria. Fíjense lo que dice en la tercera carta según San Juan. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Tercera carta según San Juan. A mí me llama mucho la atención. Versículo 1, solamente tiene un capítulo. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. En el 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Por ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Gayo, en este caso, era el obispo de aquella iglesia, a la carta que envía en este caso el apóstol Juan. Él era, en este caso, el encargado de esa iglesia. Y dice, Gayo, estoy muy orgulloso que te sepas toda la teología del mundo. ¿Dice eso? Gayo, me sorprende mucho que hayas desarrollado los 9 dones espirituales y que hables lenguas angelicales y lenguas humanas. ¿Dice eso? ¿Qué era lo que exaltaban en Gayo? Su actitud, su forma de ser, su forma de tratar a su prójimo, su forma en este caso, de recibirlos. Decía que eran extraños. Dice ahí la escritura que recibía a algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Imagínate qué actitud tenía Gayo. Por eso estaba escrito ahí lo que había hecho Gayo, precisamente para que tú y yo entendiéramos una cosa. No es la mucha sabiduría la que nos va a llevar al cielo, es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, cuando se deposita en un cuerpo de barro como somos nosotros, nuestras actitudes, nuestras emociones, todo cambia. Todo cambia. Y se da uno cuenta, ese es cristiano, ese ama a Dios, ese siempre me ha dicho cosas que me han beneficiado y me han edificado. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Romanos 3:23, hermanos, por favor. Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Romanos 3:23 dice de esta forma: por cuanto todos me deben, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vemos aquí a un siervo que se le perdonó la deuda. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Él se humilló. Porque Él espera que tú también perdones, no como lo hizo este hombre. Regresemos otra vez a Mateo 18, en el versículo 27. Estamos a punto de terminar, hermanos. Mateo 18, 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En el 18, 28 dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Aquí el pecado que comete esta persona ya había sido perdonado. El pecado de esta persona fue que fue inmisericordia, falto de misericordia. Cuando tú tienes falta de misericordia hacia tu prójimo, hacia tu vecino, hacia tu hermano, hacia el chiquitito, hacia tu hijo, hacia etcétera, todo aquel que se llame tu prójimo, que es el más próximo, dice que estás pecando. Se llama inmisericordia, y eso se llama pecado. Dice que él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Ok, Mateo 18:30 dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. A mí me llama mucho la atención esa característica, hermanos. De acuerdo a esta inmisericordia, de acuerdo a esta persona, él quería juzgar con la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí dice que para él, el que le debiera 100, ¿cuánto le debía, hermanos? 100 denarios. Para él, la cárcel. Sí, a él mételo en la cárcel.
Sí, es que él me debe 100 denarios. A ver, él debía 10,000 talentos. Lo metieron a la cárcel, no le perdonaron la deuda. Pero para él, para la persona en misericordia siempre dice, no, ojo por ojo, diente por diente. Me la hizo, me la paga. No, yo nada más estoy viendo a ver a qué horas me desquito. Y empieza a hablar mal de la otra persona porque para él, él es justo. Para el que no tiene misericordia, para él es justo. Para él merece vengarse. Para él dice, yo puedo tomar la venganza con mi propia mano. Y pregúntate, ¿cuántas veces no has hecho tú eso? Cuando quieres tomar tu venganza por tu propia mano. Aquí dice que no es correcto. Esta inmisericordia, por eso lo metieron a la cárcel más adelante. Y dice, viendo sus consiervos, en el 31, hermanos, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Recuerden, ¿de quién es la venganza? De Dios. De Dios es la venganza. Y dice aquí, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Entienden por qué debemos de perdonar? Porque en aquel día no va a haber perdón para nosotros. Porque en aquel día, de acuerdo a lo que dice Marcos 11:25, hermanos. Fíjense lo que dice Marcos 11:25. Son palabras, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Un libro adelante. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuánto tiempo yo viví odiando a mi padre? Realmente mi padre me trató muy mal. Realmente mi padre tenía una tabla de ese tamaño que le puso el vengador anónimo, pégame más, y un montón de majaderías que le puso ahí. Y cada vez que él estaba de malas y él llegaba de trabajo y se me quedaba viendo, a ver, ven para acá, tráeme todas tus libretas. Y abría las libretas y una mancha por libreta era un tablazo, hermanos. No estoy mintiendo. El Espíritu Santo está delante de nosotros aquí y sabe que yo no miento. En este caso, abría la libreta y veía una mancha ahí, luego para colmo ese día, no sé, llevé el mango, llevé el plátano, siempre me pasaba eso, no sé por qué, y se embarraba todo, se me olvidaba que estaba en la mochila, me recargaba y se embarraba todo, hermanos. Por una libreta me contaba hasta 70 tablazos. Yo tenía 12 materias, 12 libretas. No me daba los 70 por libreta, a lo mejor me daba unos 15, unos 20 por libreta. Pero una cosa sí, él me decía, ponte, y cuando me ponía me daba en la espalda, en la nuca o me daba en la rodilla. Y a mí eso me llenaba de mucha ira y de mucha indignación. El hombre se fue, quién sabe dónde está ahorita, no sé con quién vive, no sé con quién está. Lo único que sé es que él me trató muy mal, él me abandonó. Yo me acuerdo que una vez se fue mucho tiempo y cuando regresó yo estaba bien contento porque estaba viendo a mi padre después de mucho tiempo. Dije, papá, iba yo a abrazarlo, él me aventó, me dijo, quítate, chamaco baboso, ahorita vas a ver conmigo, porque ya me dijeron que te estuviste portando mal. Y todo eso destrozó mi corazón. Y yo podía decir, es que yo soy la víctima, es que él es el que se pasó de listo. No, yo entendí una cosa. Dios, cuando vino a mi corazón, él me hizo ver todo lo que yo hice. Él me hizo ver todo mi pecado. Él me hizo ver que yo no tenía derecho de señalar a mi padre, porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Yo quisiera preguntarle eso a cada uno de los jóvenes que está aquí. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso? ¿Has tenido rencor contra tu padre o contra tu madre? Yo te aconsejo una cosa, perdona, porque ahí dice la Escritura que si tú no perdonas, jamás te va a perdonar él. Jamás. Y cuando tú experimentas el verdadero perdón, querido hermano, sientes paz y liberación. Hace como medio año que hablé con mi padre por teléfono, él está en Estados Unidos, y lo único que le dije es, Padre mío, que Dios te ayude. Te perdono por lo que hiciste conmigo, no importa, te amo. Quisiera que conocieras a Cristo porque yo le conocí. Y qué bendición, hermanos. Yo no tengo que andar cargando con ese enojo, con esa ira, es que mi mamá, es que esto. No, hermanos, ahí dice que si yo no aprendo a perdonar, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y cuando tú regresas otra vez a Mateo 18, en el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Vuelvo al principio del texto. Dice en el versículo 21, ahí del mismo capítulo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Señor, ya le he perdonado muchas cosas. Señor, todo el tiempo le he perdonado. Siempre viene, me roba, me hace esto, me engaña, me trata muy mal. Y siempre lo he perdonado. Señor, por favor, ¿por qué no lo quitas? No, yo no estoy diciendo que me pidas que lo quite. Mía es la venganza. Yo lo único que te digo es que tú perdones, porque si no, yo no te voy a perdonar. Porque juicio sin misericordia va a ser con todo aquel que no haga misericordia. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Sí se puede entender? Entonces es importante. Dice que el verdugo representa a los demonios, el verdugo representa el diablo. Y muchas veces nosotros cuando no perdonamos a nuestros semejantes, hermanos, hay que tener cuidado. Porque si cuando en Mateo 5 Jesucristo dice que todo aquel que se enoja contra su hermano, o le dice fatuo, o le dice necio, dice que quedará expuesto ante el concilio, y que quedará expuesto ante las llamas del infierno. Hermanos, ¿qué será si no perdonamos? También tú estás asesinando a tu hermano cada vez que no le perdonas. Cada vez que no le perdonas, tú lo metes en una cárcel espiritual y por eso él se le apaga la gracia. Por eso ya no hay ayuno, por eso ya no hay oración, ya no hay estudio de la palabra. Por eso, ¿por qué? Porque tu actitud los está llevando a que que ellos mismos no puedan alcanzar ese perdón. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, para que en aquel día no nos llamen asesinos, ni crueles, ni misericordias, nosotros tenemos que reconocer una cosa, hermanos. Isaías 43:25, con esto terminamos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que borra la deuda, hermanos? Dios. ¿Quién es el que cuando llegas delante de Dios con una lista grandota de todos tus pecados y de todas tus transgresiones, simplemente la hace basura y la avienta al bote de la basura, valga la redundancia? ¿Quién es? Cristo. ¿Acaso no se le conoce como el abogado? ¿Acaso dicen que nada más hay un intercesor entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre? Ese se llama Jesucristo. Y Jesucristo está aquí dispuesto a que tú reconozcas que has pecado contra Él cuando no perdonas a tu hermano, cuando no has pedido perdón. Ya no tienes por qué andar más solo. Ve a los pies de Cristo. Reúnete con los más santos. Tus pecados han sido borrados ya si tú le pides perdón y te humillas. No tienes por qué andar solo y huérfano por las calles. No tienes por qué andar solo y huérfano por aquellos lugares, simplemente recordando las antiguas victorias. No, lo que tienes que hacer hoy es aprender a amar y a perdonar. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Pongámonos de pie, hermanos, y meditemos un momento. ¿Cómo ha sido? De acuerdo a lo que dice Mateo 18, dice que hubo un deudor que le debía 10,000 talentos. Toda una vida de pecado que le debemos, hermanos. Toda una vida de pecado, de maldades, de transgresiones que hemos hecho contra el más alto. Y Él está dispuesto a perdonar. Dice en el 26 del 18, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor que conoce todas las cosas, dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hoy te quiere perdonar la deuda, querido amigo que estás aquí presente, querida jovencita, joven que estás aquí. No tienes por qué andar pensando en el infierno, andar pensando en tus pecados, simplemente piensa en que Jesús puede perdonar tus pecados. Dice la Escritura, yo soy el que borra tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Así es Dios. Una vez que te perdona y borra tus pecados, no se acuerda como tú a cada rato que te piden perdón y a cada rato se lo andas recordando. Acuérdate que el otro día, y acuérdate que el otro día, y el otro día me vistes así, y el otro día, ¿no que ya me habías perdonado? No, el hombre no sabe perdonar, Dios sí sabe perdonar, pero Él quiere que nosotros nos humillemos. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y hagamos una oración.
Y yo creo, realmente yo creo de todo corazón, haciendo una oración, creyendo, una oración de fe, podemos nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Obviamente esa oración de fe va a traer un fruto, va a cambiar tu forma de vivir, va a cambiar tu forma de actuar, va a cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas acerca de Dios. Amado Padre, te doy gracias, Señor, porque tú perdonaste nuestros pecados, Señor. Padre, y estás dispuesto a perdonar a todos aquellos que se postran ante ti, se humillan y reconocen que tú eres el gran yo soy, que tú eres el Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Por favor, ten misericordia de aquel pecador que hoy te pide perdón, Señor. Bien, hoy estamos orando a ti, Padre, y tu palabra dice, antes de orar a mí, ¿te acuerdas que alguien te ofendió? Perdona si alguien te ha ofendido, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone. Padre bendito, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque muchas veces nos ha bendecido, Señor amado, y nosotros hemos pagado mal. Padre bendito, qué bueno eres, Señor. Gracias, Señor. Acuérdate de nosotros hasta el día en que seamos levantados de los muertos o seamos arrebatados. Padre, seamos reunidos juntamente contigo en los aires. Padre bendito, ten misericordia de cada una de las personas que se arrepienten hoy y que te piden perdón. Ayúdanos a amarnos más, a mantener la unidad del Espíritu y el amor fraternal se mueva en medio de nosotros. Por favor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este lugar. Bendícelo, Padre bendito. Bendice este hogar que ha abierto sus puertas para que se predique tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.